Comunicación con Eduardo Bolinches. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Es un placer enorme saludarte desde aquí, desde Argentina. ¿Cómo estás? Muy buenos días a todos, señores. Aquí estamos ya por la tarde, comidos y viendo cómo suben los mercados estadounidenses, que falta nos hace también el mercado europeo, que está en la cuerda floja, al igual que vosotros también, económicamente muy tocados de nuevo. La historia parece ser que siempre se repite. Siempre pagamos los mismos, la verdad. Bien, Eduardo, quería hacerte una pregunta. Vos que sos especialista en esto, ¿qué piensas de la Argentina? No sé si estás al tanto de lo que ha pasado en la Argentina. Te cuento, ha habido una devaluación tremenda luego de las elecciones primarias que ha habido aquí. Ha salido con mayoría de votos la oposición, ha sacado más de 15% de diferencia, y al otro día los mercados, es decir, la bolsa argentina, el Merval, ha caído casi un 15%. ¿Estabas al tanto vos de esto, de la devaluación tremenda que ha tenido nuestra moneda, la moneda argentina? Sí, efectivamente. No la suelo seguir diariamente, ni mucho menos, pero sí hay que tener en cuenta que España tiene muchísimos intereses en Argentina. Es el segundo mayor inversor detrás de Estados Unidos, ¿no? Hay aproximadamente casi 6.000 millones de dólares invertidos por empresas españolas y son muy sensibles a la situación, a eventos políticos como el que bien estás detallando, ¿no? Empresas como Telefónica, como Repsol, como el Santander, como el BBVA, tienen muchísimos intereses, no solo en Argentina, sino también en otros países, y efectivamente pues seguimos desde la lejanía, pero seguimos prácticamente siempre que hay algún evento de ese calibre, como pueden ser unas elecciones o un descuento por parte del mercado financiero de posible impago, pues seguimos muy preocupados y muy atentos a las noticias, ¿no? Y efectivamente hemos visto cómo pasaba el peso argentino de cambiarse a 45 contra el dólar, llegó a superar temporalmente inclusive los 60. Tremendo. Entonces, claro, eso es un duro palo para el bolsillo del ciudadano de a pie, que quizás no acaba de entender por qué siempre es el que paga los platos rotos, ¿no? De una mala política económica, con una inflación que es imposible de ser controlada, y que es donde radica el problema, a mi humilde modo de ver, número uno, que genera esa incertidumbre en los mercados financieros y que por lo tanto hace un olor a carnaza, donde esos grandes hedge funds estadounidenses sedientos de sangre financiera, obviamente, pues acuden como tiburones al festín, ¿no? Y ahí están, orquestando lo que puede ser, y prácticamente lo veo inevitable, pues un nuevo default de Argentina, como decía, pues mira, 18, 19 años después del anterior, ¿no? Que ya de por sí fue muy grave y que yo creo que muchísima gente no ha levantado la cabeza desde entonces, ¿no? Año 2001 fueron pues un default gubernamental brutal, prácticamente casi 100.000 millones de dólares, y que aún pues se sigue pues lastrando ese peso de esa deuda enorme, y que la economía no acaba de encontrar su fruto, cuando es una incredulidad el que estemos hablando de Argentina, para mí uno de los grandes despensas del planeta Tierra, donde tenemos ahí almacén de recursos minerales, de comida, de trigo, de cereales en definitiva, es decir, es la despensa de Latinoamérica y me atrevería a decir que de Europa incluso, ¿no? Y sin embargo, a pesar de esa riqueza de recursos naturales, no hay buena suerte a la hora de elegir al gobernante idóneo, y eso desemboca siempre en un no levantamiento de cabeza por parte de la ciudadanía, que en definitiva es la que siempre, como decía, acaba pagando los platos rotos, vamos. Sí, así es. Eduardo, aquí en Argentina se habla mucho de los mercados. Por ejemplo, hay un evento en el que se elige presidente, cualquier evento, reacción de los mercados. ¿Cómo me puedes definir vos los mercados? O sea, ¿qué son los mercados? Vale, los mercados, yo siempre digo, los mercados somos tú y yo, es decir, es el conjunto de personas que intervienen en un lugar
no físico, puesto que ya estamos en el siglo XXI y todo se hace a través de máquinas, a través de computadores, ¿vale? Desde el cual gente con excedente de dinero busca rentabilizar su dinero, ¿vale? Con la finalidad de satisfacer a la otra parte. Gente con necesidad, ¿no? Pues para acometer inversiones, para ampliar su capacidad productiva, porque es una empresa, o el propio gobierno para poder tener servicios públicos. Es decir, el mercado es un lugar hoy no físico que pone en unión, pone en contacto al que tiene dinero con el que necesita ese dinero. Y lo hace de una forma transparente, pública, desde el punto de vista que en cualquier momento somos capaces de ver cuánto vale una acción. Por ejemplo, yo qué sé, podemos ver en tiempo real, a través de un móvil, podemos ver la evolución del Merval, por ejemplo, ¿no? En tiempo real. Es decir, podemos ver cualquier tipo de activo financiero cotizado en un mercado oficial, verlo en tiempo real, como la oferta y la demanda pone su justiprecio, por decirlo de alguna forma, ¿no? Bien, Eduardo, ¿y qué sensación tenés vos cuando te dicen Argentina? Vos como de que estás viviendo en España, que recorres el mundo y te dicen la palabra Argentina. ¿Qué sensación te da cuando escuchás la palabra Argentina? Bueno, el ciudadano de pie, yo no me pongo de ejemplo porque tengo familiares en Buenos Aires y conozco bastante de cerca la situación, ¿no? Pero el ciudadano español de pie, pues Argentina, pues sí, nuestros hermanos al otro lado del charco, con mucha más humildad, a la par que falta de cultura financiera, que por culpa de ello están siendo atacados por estos negocios fraudulentos, Ponzi, esquema Ponzi, es decir, piramidales. Ahora con el boom del Bitcoin, invierta aquí que le voy a dar una rentabilidad del 20% mensual. Es decir, no solo Argentina, sino también por extensión el resto de países latinoamericanos, ¿no? Es decir, hay una sensación y creencia de que, bien, por falta de cultura financiera, a la par que por necesidad imperiosa de dinero, caen fácilmente en la red de estafadores, como por ejemplo ahora mismo está ocurriendo con el tema de los bitcoins, por ejemplo, ¿no? Y luego, independientemente de eso, muy puntual también, como es lógico, cuando escuchamos desde España Argentina, no nos viene más que a la cabeza los intereses que tienen las empresas españolas puestos en ese país, por supuesto que también. Y por lo tanto, nos interesa mucho lo que ocurre allí y os deseamos lo mejor. Por interés te quiero, Andrés, porque es que si no, también vamos a ver sufrimiento en empresas que están directamente relacionadas allí, porque el inversor español no suele invertir en empresas argentinas, suele invertir en empresas españolas, muchas de ellas muy expuestas a Argentina. Y luego hay un pequeño porcentaje de inversores que lo hacen también con inversión directa en empresas argentinas, pero en bolsa española. En la Bolsa de Madrid hay un mercado específico para empresas latinoamericanas, se llama el Latibex. Cotizan en euros y eso pues también facilita mucho el huir del riesgo cambiario que existe entre el euro y el peso argentino, por poner el ejemplo con Argentina, ¿no? Es decir, pero es muy testimonial la cantidad de inversores que hacen inversión directa en empresa cotizada en el Merval versus empresas españolas con intereses importantes puestos en Argentina. Dícese Telefónica, Repsol, la banca, la gran banca internacional, BBVA y sobre todo Santander. Definitivamente nos gusta que vaya todo bien, pero porque somos hermanos en definitiva. Bueno, Eduardo, aprovecho para saludarte en esta mañana también, acá desde la mañana del 5, la ciudad de Concepción, provincia de Tucumán, de la República Argentina, haciendo este contacto gracias a las bondades de la tecnología y, por supuesto, a tu buena predisposición. Te quería consultar, hace un par de años ya que venimos leyendo, conociendo sobre
una crisis a nivel europeo, en la Unión Europea, en cuanto a lo económico, una crisis mundial, por supuesto que no ha sido ajeno en Europa, y viendo la parte de Argentina con lo que tiene que ver el acuerdo con el Mercosur, que es el principal socio de Brasil. Me gustaría que me des de todo esto que te estoy diciendo un pantallazo a nivel internacional, con esta economía actual, lo que pasa actualmente en nuestro país. ¿Cómo observan de España al país un país inseguro, un país serio, un país donde no hay algún tema de seguridad jurídica? ¿Cómo lo ves vos para abrirse al mundo Argentina? ¿Más complicado que antes o todavía hay un rayo de esperanzas para mantener las puertas abiertas a todo el mundo? Los países no son seguros o inseguros. Lo que son seguros o inseguros son los políticos que regentan el país. Y estos son cambiados con cierta frecuencia, ¿de acuerdo? Tanto España, en proceso de posguerra, ya hace más, pues 80 años, como también en Argentina, un poquito menos, se han vivido momentos políticos muy oscuros, por decirlo de alguna forma muy ligera, ¿no? Entonces, bueno, eso es historia, gracias a Dios, por supuesto que sí. Y entonces ahora Argentina se ve como lo que decía yo antes, un país en el que hay una riqueza brutal, mineral, cereales, alimentaria, por lo tanto, es decir, unos recursos brutales. Entonces, claro, el dinero es muy miedoso. Y si hay riesgo político, riesgo de expropiación, ya tenemos el caso más sonado de Repsol, ¿no? Con YPF. Es decir, a la mínima que se huele una situación de problemas, aprieta un botón, como tú decías, estamos en el siglo XXI y estamos hablando desde España y Argentina en tiempo real, con la tecnología, ¿vale? Pues yo aprieto un botón como gestor de un hedge fund estadounidense o español y me llevo el dinero a Costa Rica, por poner un ejemplo, o a Chile, ¿vale? Entonces, ese es el problema. Hace falta un equipo de gobernantes serio, no aprovechados de la vida, que buscan sacar partido económico de las miserias de la población en los momentos en los que menos se lo pueden ofrecer, ¿no? Por lo tanto, hace falta suerte también, hace falta sentido común, el votante que sepa elegir, que no se deje engañar por las palabras, que confíe un poquito en yo siempre digo que a partir de los 40 años uno tiene la cara física que dice su cuerpo, su alma, ¿no? Por decirlo de una forma. Es decir, cada uno tiene la cara que se merece. Bueno, pues tú ves la cara de los gobernantes, y tanto aquí en España como en Argentina, que podemos hablar largo y tendido de la corrupción española, que no queda muy lejos de la Argentina, ¿vale? Por eso que cuando digo que somos hermanos, lo digo con conocimiento de causa. ¿Vale? Haciendo entonces, un paralelismo con esto, digamos, es similar a España con Argentina en muchos casos, por ejemplo, de corrupción en cuanto a lo que tiene que ver con el último tiempo. Brutal. Si es que aquí hace 2 años, con las subvenciones a los paneles solares, a la generación de energía eléctrica, estaban muy subvencionados. Aquí se estaba produciendo electricidad a la 1 de la mañana, es decir, sin haber sol, se producía electricidad porque salía a cuenta encender el foco para generar luz que a su vez abasteciera la placa solar que generaba esa luz subvencionada. Salía a cuenta. O sea, se la saben todas. La picaresca española es la picaresca latina. Somos hermanos, ¿vale? Y los políticos, pues, no escapan de esto. Entonces, tenemos un país rico de recursos. Tenemos una nación muy poderosa, numerosa en número, buena gente. Falta un poquito de cultura financiera, falta culturizar financieramente al argentino, y eso no hay otra posibilidad que hacerlo desde las escuelas, desde el principio. Es un proceso de muy largo plazo, y ojo que cuando me pongo de ejemplo de Argentina también lo digo para España, ojo, ¿vale? Y a partir de ahí cambiar el modelo de pensamiento. Hoy en España hay gente que se va de vacaciones con créditos, tirando de la tarjeta de crédito bancaria a tipos de interés del 20, del 30 y del 40%.
¿Qué dirás? Esto no es nada. Claro, con una inflación del 40%, por supuesto que es nada. Pero es que aquí la inflación está en el 1,5, ¿vale? Es decir, y el tipo de interés está en 0, ¿vale? Es decir, nos falta ese sentido común y eso no tiene más solución que hacerlo con generaciones que están por venir. Entonces, con un país rico, que eso no lo quita a nadie, ni a España le quitan el sol, ni a los argentinos le quitan los minerales o la carne vacuno, que digo yo, o las vacas, ¿vale? Es decir, lo único que hace falta es eliminar al corrupto. Solo así el dinero dejará de tener miedo y vendrán capitales extranjeros. Vendrán capitales extranjeros a invertir y a sacar rédito de sus inversiones. ¡Qué duda cabe! Pero es lo de siempre. ¿Por qué no se invierte en Argentina? Perdón, ¿por qué no se invierte en África? África tiene diamantes. África tiene... Pues porque hay una inseguridad jurídica brutal. Y tú abres o compras una mina de diamantes, empiezas a explotarla y a las 2 semanas te la expropian, ¿vale? Entonces, eso... llevado al extremo, es el miedo que hay hoy a que ocurra, por los precedentes, por ejemplo, por Repsol y YPF, a que ocurra en Argentina de nuevo, ¿vale? Entonces, eso es lo que hay que eliminar. Sin embargo, si se invirtiese por seguridad jurídica en África, evitaríamos por los 300, 400, o vete tú a saber cuántas muertes en el Mediterráneo intentando ir de Libia a Europa, ¿vale? Cuando se tiene que solucionar el problema en origen, para que no salgan buscando el maná, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, en resumen, un poquito de suerte, pero hay que empezar a poner unos cimientos fuertes, serios, para que generaciones futuras tengan esa fortaleza moral y poderosa de poder poner a un político honrado, de poder controlarlo, ¿vale? Y de hacer las cosas bien, que está todo inventado. Hay países con menos recursos naturales y van viento en popa. Y no hace falta irse de Latinoamérica tampoco, ¿vale? Porque Colombia, Costa Rica, son naciones menos bollantes en cuanto a recursos y sin embargo económicamente van como un tiro, ¿vale? Es decir, la política lo controla todo. Y donde hay corrupción, no hay negocio. Y por lo tanto, no hay entrada de capital extranjero. Y por lo tanto, nunca va a haber un estado de bienestar adecuado. Bien, Eduardo, te comento aquí, estoy con 2 excelentes amigos, Agustín Espinosa, periodista, y Ezequiel Toledo, ese quien te hablaba recién, es el conductor, y bueno, yo Javier Ullazani, Sí. quien te estoy hablando. Es un placer enorme haberme comunicado contigo, y todo lo que nos has brindado, tu conocimiento, todo es espectacular. La verdad es que estoy emocionado de habernos comunicado contigo, y bueno, tus puntos de vista es impresionante, la verdad que me encanta y me enorgullece, me da un orgullo de haber podido comunicar contigo, la verdad. Lo mismo digo, orgullo el mío, el que me hayas llamado, me hayas brindado la posibilidad, este pequeño altavoz, para poner mi voz ahí en suelo argentino y ayudar en la medida de las posibilidades de cada uno a tener un poquito de luz en este túnel que estáis ahora mismo y que va a haber sufrimiento, va a haber dolor de nuevo, otra vez, 18 años después. Por lo tanto, mucho ánimo, hay que aprender de los errores, pero sobre todo hay que tener esa esperanza intacta de que sí o sí vendrán tiempos mejores. Y respecto a los mercados financieros, al que le guste, al que quiera seguir el día a día, oye, pues ahí estamos en bolsanow.com. Ahí hacemos un seguimiento diario de los mercados españoles y ya por la tarde seguimiento de los mercados estadounidenses, a los que me comprometo de vez en cuando a hacer pinceladas del Merval, de vez en cuando, por supuesto. Eduardo, muchísimas gracias y te vamos a pedir que continúes disfrutando, porque ya en los últimos años se viene dentro de poco a jugar en Argentina. La próxima nos vas a hacer un pantallazo de todo el día a día de Messi, por favor. Ok, eso está hecho. Muchísimas gracias. Eso está Eduardo, La verdad que ha sido un placer. Un abrazo muy fuerte a todos, un saludo. Un saludo grande. Chao. Chao, hasta luego, Eduardo. Chao. Muchísimas gracias. Hasta luego.
Bueno, ahí está, le vamos a brindar un aplauso al Al Económo. Económo. Un crack, Económo. Y a Javier también, porque el Económo hizo muy buen análisis y Javier, bueno, se contactó, así para usted también, no, es para usted, No, para usted el no. aplauso, que le corrió unas lágrimas mientras hablaba, sí. parece que estaba hablando con Donald Trump. Te No, quiero es contar que tremendo. aquí me sacaron la cámara, me corrieron. Ya no Sí, somos bueno, juntos. vos sos muy importante para el programa, así que bueno. Ah, todos somos acá. Este- Y no, la verdad que es impresionante. Es impresionante haber tenido esta comunicación desde España, que nos haya hablado con esa humildad. Tremendo. Yo la Ahora, verdad que- ¿tiene un familiar o una amiga o está enamorada de alguien que se llama Vale? Porque la nombraba a cada rato, a cada momento. Ah, vale, viste, no Vale. pasa en España, vale. Ah, no, y después también dijo contigo. No sé si lo Ah, y escuchaste, el Económo contigo. ya le está, Ya me está le saliendo salió el un contigo español medio también, colombiano. ¿Sí? Con Un peo. placer contactar contigo, Maluma Baby. Yo digo, ¿qué pasa? ¿Has visto cuando hablas con otra persona de otro país que Bueno, siempre te... pues tenés que estar 10 años Claro. hablando, o sea, es como el tucumano que se va a Buenos Aires y después viene, ¿qué es eso? ¿Esa tortuga de barro? ¿Qué es eso? Esa Un horno de barro, Sí. bolú, ¿me entendés? Pero bueno, el Económo ahí rápidamente. Te No. felicito, Económo, La verdad que te ha sido una pasaste. gestión y bueno, le agradezco a Eduardo, seguramente nos sigues viendo, sé que estás ocupado, estás Nos haciendo sigues tu tarea viendo. y te agradezco enormemente esta comunicación desde acá, desde la República Argentina, mi provincia, Tucumán, la ciudad de Concepción. Te Barrio agradezco- policial. Barrio policial, claro, es donde yo vivo, pero te agradecemos acá los tres y todo el equipo, tu comunicación excelente, todo lo que nos dijiste, excelente, sobre la cultura financiera, sobre la corrupción aquí en Argentina, en el mundo, lo que está pasando, espectacular. Así que muchas gracias.